Hola amigos, mi nombre es Juan Pablo López y en este video les enseñaremos a ensamblar un computador. Para este video utilizaremos el simulador interactivo de ensamblaje de PC 3D. Unas consideraciones iniciales. Cuando nosotros vamos a realizar el ensamblaje de un computador en físico, es importante disponer de todas las piezas, de todas las herramientas a utilizar, así como de nuestra pulsera o manilla antiestática, para evitar cualquier tipo de sobrevoltajes o sobrecorrientes que podamos entregarle directamente al computador y a sus partes. Vamos a iniciar con este simulador. Sí, el simulador es muy interactivo, muy dinámico. En el transcurso del video revisaremos que lo es así. Vamos a dar algunas revisiones y a las guías, a las indicaciones de cómo utilizar, y si gustamos vamos a saltar esta parte. Se presenta la interfaz para ensamblar el computador. Por la izquierda tenemos todas las pautas a considerar dentro del procedimiento. En este caso, si hablamos de la fuente de alimentación, automáticamente el simulador nos entrega una vista del computador, en este caso del gabinete, ¿sí? Para poder hacer el ensamble. Se dan algunas instrucciones, por ejemplo, la fuente de alimentación nos indica, ¿no?, que proporciona la tensión necesaria para alimentar los circuitos electrónicos, y de esta forma pues podemos empezar a realizar. Acá tengo los elementos que yo debo colocarlos dentro de lo que es el gabinete. Empezamos con la fuente de alimentación. Esta fuente de alimentación debe ser colocada de forma adecuada. Recordemos que depende de la fuente de conversión, generalmente 110 voltios para Latinoamérica, específicamente aquí en Ecuador, la conversión se hace de 110 a varios voltajes que pueden estar entre 3.3, 5 voltios y 12 voltios como tal. Muy bien, vamos a posicionar directamente en su lugar y sea colocado. Es importante colocar los tornillos para sujetar nuestra fuente en el gabinete. Muy bien, nos aparece un mensaje de que hemos completado la instalación de la fuente. Procedemos ahora a la placa base. Directamente en la placa base vamos a conectar la memoria RAM, el CPU, colocar pasta térmica, disipadores, las tarjetas adaptadoras como tal, discos y unidades de almacenamiento. Empezamos con la placa base. En este caso nos indica el simulador ya que debemos colocar todos estos elementos: CPU, la parte del compuesto térmico o la pasta térmica que se conoce para la refrigeración, el disipador de calor o ventilador, ¿sí?, los módulos RAM, y luego incorporar la placa base en el gabinete. La primera instrucción a realizar es que podemos colocar el CPU o la RAM. Vamos a irnos en orden. En este caso vamos a colocar la RAM. Si ya nos indica dónde vamos a colocar la RAM, en este caso en esta extensión. Y automáticamente es importante conocer la muesca, ¿no? Depende de la memoria RAM, que puede ser DIMM, o en este caso la memoria que la tenemos. Vamos a girar para que la muesca pueda directamente colocarse en el lugar o en el espacio que nosotros necesitemos. Muy bien, y simplemente la colocamos. Ahora nos indica que debemos sujetarla, ¿sí? Debemos sujetar o colocar muy bien, en este caso, las muescas de la memoria RAM para que no se pueda salir y no nos dé problemas de arranque como tal. Vamos ahora a colocar la segunda RAM de igual forma, ¿no? Nosotros vamos a girar hasta que la muesca coincida y la insertamos. Muy bien, me parece que era así, nos hemos pasado un poquito. Ok, a ver, ahí está, listo, muy bien. Ahora sujetamos como tal las muescas. Sí, vamos a colocar el espacio para sujetarlas y vamos ahora a proceder al CPU. Vamos a colocarla en el socket. Sí, vamos a girar en este caso para poder colocarle el procesador y lo insertamos. Muy bien, ahora vamos a dar clic en la parte de asegurar el socket. Sí, con esta palanca simplemente lo que hacemos es asegurarlo. Vamos a colocar la pasta térmica, que considera un punto importante para hacer la refrigeración y transferencia de calor del CPU hacia el disipador. Muy bien, entonces ahora vamos a colocar el disipador, ajustamos los tornillos que generalmente son giratorios, ¿sí? Y luego colocamos la alimentación de este ventilador. Sí, es importante colocarla y colocamos la alimentación. Muy bien. Ahora nos habla de que en la placa base tenemos que adaptar los tornillos a la placa base. Muy bien, en este caso, si nosotros nos damos cuenta, ya no puedo hacer ninguna acción adicional. En este caso, lo que requerimos como tal es darle clic en este botón, instalar la placa madre, ¿no? Procedemos a instalar la placa madre en el gabinete.
debemos procurar, que tiene varios elementos, ¿no? Depende de la forma que tenga o el factor de forma que tenga nuestra tarjeta madre. Esta deberá ser colocada en la cual en la parte trasera aparezcan los puertos, sí, vamos a hacerlo de esta forma y la insertamos. Muy bien, si nosotros podemos revisar lo que es los puertos para conexión PS2, USB, Ethernet, generalmente aparezcan en el gabinete, en la parte externa. Vamos a colocar los tornillos para sujetar la placa base y muy bien, hemos completado la conexión de la placa base, en este caso al gabinete. Procedemos ahora a adaptar las tarjetas de red. Sí, tenemos aquí una NIC de tarjeta de red para Ethernet, en este caso tenemos una ranura PCI Express. Sí, y automáticamente lo que haremos ahora es colocarle los tornillos. Posterior tenemos una tarjeta de interfaz para lo que es la conexión inalámbrica, en este caso tenemos una ranura PCI. Sí, y ajustamos también con los tornillos. Sí, tenemos en este caso aún disponibles ranuras PCI. Vamos ahora a adaptar la tarjeta de video. Sin el adaptador de video simplemente ajustamos los tornillos. Muy bien, hemos completado gran parte de las tarjetas y aparece el mensaje de adaptación de tarjetas completada. Vamos a hacer la instalación ahora de los discos internos. Sí, en este caso, el simulador nos entrega ciertas opciones como un disco duro o de unidad HDD. Recordemos que también lo podemos hacer mediante una conexión a un disco SSD o M2. En este caso tenemos una conexión de disco o la instalación de disco duro HDD. Muy bien, hacemos la instalación en el gabinete. Vamos a sujetarle con los tornillos para que este de pronto no pueda moverse o deslizarse. Vamos a colocar la unidad óptica. Sí, en este caso completamos la unidad óptica. En este caso hacemos referencia a que es una unidad externa. Sí, comportamiento externo. La colocamos, sí, debemos posicionarla adecuadamente, sí, girarla en su posición adecuada y la insertamos. Luego sujetamos al gabinete para que no se pueda deslizar. Luego procedemos a colocar la unidad de disquete. Bueno, algunas computadoras también pueden tener la unidad de lectura de tarjetas de memoria y hacemos la inserción. Sujetamos también esta unidad. Y en este momento podemos revisar que hemos completado ya la instalación de las unidades en comportamientos externos. Vamos a dirigirnos a los cables interiores. Tenemos algunos cables como cable PATA, tenemos un cable serial ATA o SATA. Sí, vamos a hacer la instalación. En este caso, este cable PATA lo vamos a colocar en su posición. Nos indica, ¿no?, que en este caso debemos girar y nosotros podemos revisar, tiene una muesca. La muesca debe coincidir en este caso con la posición en el pin 1 o también con la posición en la tarjeta madre. Y insertamos este cable, ¿no?, como tal, este bus. Damos clic aquí en la secuencia y este nos indica que corresponde a la unidad óptica. Muy bien, nuevamente, ¿no?, aquí podemos revisar la muesca y el pin 1. Simplemente lo que hacemos es girarle y lo insertamos. Ok, luego viene la parte de lo que es también lo que son las conexiones a los cables del disquete. Vamos a colocarlo aquí. Muy bien, vamos a girarle y lo insertamos. A ver, me parece que lo estamos colocando de forma un poco incorrecta. Muy bien, en este caso ya se ha enlazado y el otro terminal viene acá al lector de disquete. Sí, nuevamente, ¿no? Simplemente lo que haremos es posicionarlo de forma adecuada y lo insertamos. Ok, una vez colocado el cable PATA, vamos con el cable SATA. Sí, el cable SATA, recordemos que tiene una guía que es en L. Esta guía tiene que coincidir en este caso con la conexión de la mainboard. Simplemente lo colocamos en su posición adecuada. Vamos a ver, de pronto, ahí, sí, muy bien. Y en este caso hemos corroborado la secuencia. Y vamos a alimentar el disco HDD. Indicar nuevamente, ¿no?, que se debe corroborar la secuencia de conexión para que se pueda insertar el cable, ¿sí? Y procedemos a hacer la instalación. Ok, listo, se ha realizado la conexión como tal del cable SATA. Muy bien, también tenemos lo que es la alimentación, ¿sí? Tenemos la alimentación para la tarjeta, ¿sí? Yo puedo darle clic aquí y automáticamente voy a hacer la alimentación para lo que es mi placa, ¿sí? Automáticamente ustedes pueden revisar que tengo alguna secuencia, ¿no?, para poder conectar esta parte. ¿Sí? Debo colocarla en la secuencia adecuada y automáticamente se ha realizado la conexión. Ahora lo que faltaría es alimentar ciertos elementos como lo es la unidad de disco óptico, también el disco duro y el disquete. Para esto vamos a utilizar los siguientes elementos, ¿no? En este caso, cuando yo le doy clic en esta parte, automáticamente, ¿no? Sí, cuando yo doy clic en estos elementos de conexión nos indica dónde deben ser. Y vamos a realizar la conexión primero a la unidad
óptica. Sí, ahora nos indica que esto es para la unidad de disquetes. Sí, tenemos este elemento de alimentación con esta entrada. Muy bien, ahora vamos a proceder a hacer la alimentación a nuestro disco duro. Ok, ahora vamos a ver estos elementos corresponden directamente a lo que es la placa. Sí, vamos a hacer la alimentación. Muy bien, en este caso es toda la alimentación directa para la tarjeta madre. La voy a posicionar de forma adecuada. Muy bien, ahí sí. Y automáticamente ya tenemos ligada toda la alimentación. Tengo otro disipador, un disipador activo, que es un ventilador, que requiere una alimentación, y esta alimentación será directamente desde lo que es la tarjeta madre, ¿no? Esta alimentación está viniendo desde este apartado y realizamos la conexión. Muy bien, según en este caso ya tenemos toda la alimentación. Tengo un cable que está faltando, ¿sí? Vamos a realizarlo, esta conexión, vamos a girarlo. Sí, parece que se nos desconectó el cable pata. Simplemente lo volvemos a habilitar dentro del espacio donde corresponde. Muy bien. Listo, revisamos que no exista ningún componente también, ¿no? Esto es lo importante del simulador, hacer toda la parte completa. Ya nos indica que los cables del interior han sido conectados en su totalidad. Luego me dirijo al panel. En el panel ya no lo puedo insertar, entonces paso a la sección de cables externos. ¿Sí? En este caso coloco la tapa de mi gabinete, ajusto los tornillos, muy bien. Ahora sí, ya en la sección de conexión de cables externos, coloco el cable del monitor, en este caso es un cable DVI. Sí, debo colocar, en este caso, que la muesca corresponda con el puerto. Le inserto, muy bien, vamos ahora a conectar el teclado. El teclado es un PS2 y le vamos a colocar en su distribución, en este caso de color lila, ¿verdad? Muy bien, ahora viene el mouse también está mediante conexión PC2. En la actualidad estos dos dispositivos o periféricos como tal de entrada corresponden a una conexión mediante USB. Sí, miren que en este caso debe coincidir la muesca con el espacio del puerto y lo insertamos. Muy bien, ahora vamos a trabajar con el cable USB, lo vamos a dejar pendiente. Directamente vamos a conectar el cable Ethernet. Sí, vamos a conectar este cable Ethernet y lo insertamos. Muy bien, la antena Wi-Fi, en este caso que es de tornillo, ¿sí? Ya tenemos en la tarjeta NIC adaptadora de Wi-Fi, el cable de alimentación, ¿sí? Vamos a colocarlo de forma adecuada. Este cable de alimentación corresponde a la fuente, ¿verdad? A la fuente de poder. Y viene el cable USB. En este caso existe una falla en el simulador en el momento de que queremos colocarle el cable USB, ya que no nos da un apartado directo para conectarlo en los puertos libres. ¿Sí? Simplemente la idea es poder conectarle, y este puede conectarse a algún periférico como una impresora, como un escáner y demás opciones. Una vez revisado que todos los componentes, en este caso del ensamblado del computador, estén en su lugar adecuado, el siguiente paso ya es revisar, ¿no? Que esto esté de forma adecuada, y lo podemos hacer a través de este test. Este test también es una forma en la cual nosotros podemos realizar nuestro entrenamiento, conocer ciertas características que de pronto no estábamos considerando al momento de hacer el ensamblaje del computador. Empezando por la fuente de alimentación, ¿no? Un breve recordatorio, simplemente, ¿no? Cuando tenemos la fuente, debemos considerar qué tipo de fuente es también. Como técnicos es importante hacer la revisión. Recordemos que existen tecnologías como la ATX de 12 voltios, EPS de 12 voltios. Bueno, dependerá. Importante que nosotros podamos colocar todos los elementos en su lugar. De igual forma tenemos la parte de exploración. Sí, cuando nosotros entramos a la exploración tenemos algunas vistas, ¿no? Tenemos la parte del gabinete frontal, en la cual ya podemos revisar que se ha instalado la unidad óptica para lectura de CDs, DVDs, la unidad en este caso de lectura de lo que son disquetes. ¿Sí? También recordemos que en computadores más actuales tenemos los lectores de tarjetas, como las tarjetas SD, micro SD. De igual forma acá tenemos la información de la fuente, información de la tarjeta de video. Simplemente yo puedo revisar, ¿no? Cómo están sus componentes. Puede ser una tarjeta en las marcas más reconocidas como Nvidia, como AMD. Tengo varias vistas. Si en este caso nos está entregando un puerto de video DVI, en algunas incluye el puerto HDMI.
Tenemos la tarjeta de lo que es conexión a Ethernet, ¿sí? Podemos hacer una revisión, conocer sus vistas, ¿sí? En este caso tenemos el puerto de Ethernet de RJ45. Si nos vamos a la parte de la interfaz de red, tenemos la tarjeta, en este caso tenemos el módulo que nos permite hacer la conexión inalámbrica y la antena, ¿no? Para entregar la señal de forma inalámbrica en nuestro espacio, en nuestro entorno de trabajo. Si yo cambio de vistas, sí, automáticamente por acá, nuevamente en la fuente, aparece la unidad óptica, por acá ya podemos revisar el disco duro, sí, en este caso es un disco HDD, que las características, ¿no? Actualmente tenemos discos de 1 tera, tenemos discos de 480 gigas, generalmente también tenemos discos de 750 gigas, dependerá en realidad, ¿no? La tecnología más actual es conectar discos SSD, sí, a través de semiconductores. Estos discos también se conectan por el puerto SATA, que aquí lo tenemos, y el puerto SATA nos permite hacer una conexión a través del serial ATA, ¿verdad? Y bueno, posteriormente también tenemos acá otro tipo de elementos, sí, como la tarjeta madre. Aquí tenemos una vista en 3D, ¿sí? De todos los componentes que se integran en nuestra tarjeta. Aquí tenemos los puertos de conexión, puertos USB, la parte del sonido. Aquí tenemos las ranuras PCI y PCI Express, donde podemos colocar todos nuestros componentes. Simplemente revisamos de esta forma a través de un simulador cómo sería el ensamblaje adecuado de nuestro computador. Tenemos otra vista, la vista trasera, sí, podemos revisar la motherboard. Tenemos aquí un ventilador, sí, en este caso es el disipador. Este disipador, si podemos revisar su parte inferior, sí, aquí se puede conectar directamente lo que es el CPU. Entonces la idea del CPU es que en función de su procesamiento, este tiende a calentarse. Cuando nosotros colocamos la pasta térmica, esta transfiere todo el calor o gran parte del calor a este disipador, y el disipador se encarga de refrigerar, ¿sí? Refrigerar el CPU para que no se pueda calentar, disminuyendo así su rendimiento. La importancia de este ventilador o de este disipador como tal es que tiene que estar conectado, ¿sí? Entonces aquí nos indica el componente de conexión y generalmente se lo conecta a la placa base, ¿sí? La alimentación viene desde este espacio. Tenemos otros entornos como tal, ¿sí? La tarjeta de video que ya la habíamos revisado, y a partir de esto nosotros podemos seguir revisando este simulador, la parte de aprendizaje, con las distribuciones, con la información de cada componente, la parte del test, sí, que es una forma de probarnos cómo colocar los elementos. Aquí ya no hay guías, sí, en esta parte ya no existen guías, simplemente nosotros vamos ensamblando el computador en función de lo que nosotros consideremos.